Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo en el cual os voy a hablar de que yo creo que el equipo Levante le debe de hacer una estatua a Luis Castro, y esto creo que debe de ser así básicamente porque el Levante consiguió la permanencia matemáticamente en el día de ayer con 42 puntos en la posición decimosexta, consiguiendo ser un equipo que consiguiese la permanencia, siendo un equipo que Luis Castro ha conseguido la permanencia igualado a puntos con el último equipo descendido, en este caso con el Mallorca, y también, bueno, un equipo no descendido pero con los mismos puntos, Osasuna, pero por tener el golaveraje ganado a ambos dos equipos en cuanto a resultados entre estos dos equipos se refiere, pues al final Levante ha quedado por encima de ellos y ha conseguido lo más importante, que era la permanencia, y lo más importante es cómo ha conseguido la permanencia este Levante de Luis Castro, y es aquí donde entra especialmente la figura de Luis Castro y el por qué se merece una estatua dentro de los alrededores del campo de Levante. Y bueno, esto lo digo básicamente porque Luis Castro llega al equipo Levante en una situación muy complicada. Concretamente llega Luis Castro el día 21 de diciembre del año 2025 siendo un entrenador que coge al equipo Levante en la jornada número 17 de la Liga eSport como último clasificado con 10 puntos y empezando su andadura como entrenador en la jornada número 18, siendo un entrenador que comienza muy bien esta propia andadura suya como entrenador del equipo del Levante, porque comienza con una victoria y bueno, a pesar de esto sí que tuvo momentos complicados con el Levante donde parecía de que no iba a conseguir la permanencia, pero en el tramo final de temporada especialmente ha sido un Levante el cual ha sacado las garras y el cual ha conseguido unas 3 victorias consecutivas que consiguieron de la jornada 35 a la jornada 37, que esto les ha dado la permanencia especialmente en primera división. Son las 3 jornadas de 3 victorias consecutivas más importantes por parte de Levante para conseguir la permanencia, pero bien es cierto que desde la llegada de Luis Castro al banquillo de Levante en 21 partidos entrenados en la Liga Española, el Levante ha conseguido un total de 32 puntos, siendo Luis Castro el entrenador que más puntos ha conseguido del Levante esta propia temporada, muchos más que el anterior entrenador Julián Calero. Y este es sobre todo principalmente el principal motivo por el cual creo que el equipo Levante le debe de hacer una estatua a Luis Castro, porque ha conseguido salvar una situación muy complicada, siendo aparte un entrenador que también ha conseguido dar su seña de identidad al equipo Levante durante esta temporada. Su equipo, el Levante, se ha caracterizado por ser un equipo mucho más ofensivo del que era el Levante anterior de Julián Calero, siendo un equipo que no ha sido del todo en todos los partidos súper ofensivo y que muchas veces ha sido contragolpista, pero sobre todo la manera de competir de este Levante, siendo un equipo que te puede jugar a la posesión y siendo un equipo que te puede jugar a la contra, y cómo luchaban cada balón pues con la búsqueda de conseguir la permanencia, es algo que ha sido palpable durante todos los partidos con Luis Castro, y me parece sin duda que es uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en la Liga Española. Y también hay que hacer un apartado aparte sobre cómo ha conseguido el propio Luis Castro potenciar a un jugador que con Julián Calero era un jugador muy residual y que apenas tenía minutos, como es Carlos Espí, que ahora es un jugador pretendido por muchísimos equipos, siendo el jugador que ha acabado siendo el máximo goleador del equipo de Levante en la Liga Española con 11 goles. Y esto es algo que es todo mérito de Luis Castro, bueno, también lógicamente del propio jugador, su propio rendimiento deportivo, no digo que no, pero también el propio Luis Castro ha conseguido formar unas bases increíbles para que Levante consiga la permanencia y para que el Levante pueda ser un equipo que le ponga buenos balones a Carlos Espí, porque siendo un 9 clásico, al final es un jugador que se ha beneficiado mucho de los balones que les ha puesto sus compañeros, especialmente Pablo Martínez, el máximo asistente del Levante durante toda esta temporada. Y es que
lo dicho, Luis Castro para mí ha sido uno de los mejores entrenadores de la Liga Española al 100%, siendo una permanencia muy trabajada la que ha conseguido. De cara a la temporada que viene, el Levante, si consigue convencer a Luis Castro de que sea su entrenador con una temporada desde cero, tiene mucho ganado para conseguir su objetivo la temporada que viene, que va a ser también conseguir la permanencia, y quién sabe si conseguir una permanencia plácida, puede ser que sí. Es un entrenador que no se sabe tampoco si va a continuar en el Levante de cara a la siguiente temporada. Si no continúa como entrenador del Levante, creo que nadie le podría echar nada en cara, porque al final es un entrenador que ha conseguido el objetivo principal, que es el de la permanencia, siendo Levante un equipo que era recién ascendido de segunda división a primera división, y siendo un entrenador que llega con el equipo último con 10 puntos. Y al final, por todo esto, pues si había alguna duda de que Luis Castro se merecía una estatua en el Levante, pues ya no hay ninguna duda, pero hay algo que todavía se puede añadir más al buen trabajo que ha hecho Luis Castro esta temporada con el propio Levante. El Levante, ya sabéis que en el pasado mercado de verano tuvo el fichaje estrella de Karl-Edouard Etayón, jugador que llegó procedente del equipo del Villarreal y que empezó la temporada muy bien con el propio Villarreal, y llegando al Levante empieza muy bien la temporada, pero pasado los partidos baja su rendimiento y en el mercado invernal le llega una oferta al Levante por parte del CSKA de Moscú, que es una oferta que para el Levante es irrechazable, y quieren aceptar esta oferta vendiendo al propio jugador. El jugador se niega a salir a Rusia porque no quiere irse a una liga que no le convencía y que tampoco le convencía el proyecto deportivo, y se niega a salir. Y el Levante, y la directiva del Levante más concretamente, lo que decide hacer con Karl-Edouard Etayón es decirle que no va a ser titular en ningún partido más, siendo algo que se le impone al propio Luis Castro y que él acepta de buena manera. Bien es cierto de que es en la etapa donde Karl-Edouard Etayón era titular más residual, era titular de vez en cuando y ya había bajado su rendimiento, pero al final no deja de ser un jugador claramente con potencial para ser el delantero centro titular del Levante, y un buenísimo jugador para el Levante de cara a final de temporada para conseguir la permanencia. Y Luis Castro decide pues hacer caso a la directiva sin protestar y sin decir nada malo sobre la directiva en este tema, siendo un jugador que al final el hacer esta decisión para mí era algo perjudicial para el Levante, porque un jugador como Karl-Edouard Etayón, el condenarlo siempre a jugar desde el banquillo y siendo un jugador que la gran mayoría de minutos los ha disputado de una manera residual, no me parece algo positivo, que era en su momento para el Levante para conseguir la permanencia. Pero pese a ello es un entrenador que luego consigue sacar a Carlos Espi, consigue que se olvide a Karl-Edouard Etayón y que se olvide la mala situación que está viviendo el Levante con su propio jugador, siendo un jugador que también en el tramo final de temporada mete un gol importante, el propio Etayón, para conseguir la victoria del Levante ante el equipo de los Osasuna, victoria que es por 3-2 en una remontada del Levante, siendo esto una tónica que se repitió en las últimas 3 jornadas de liga con la remontada que hicieron al Celta de Vigo. Y al final es que ha sido un entrenador que ha manejado todo también en el Levante, que lo dicho, se merece una estatua. Trabajazo increíble el que ha hecho Luis Castro, entrenador el cual, con la alineación que ha conseguido la permanencia esta temporada, ha sido la alineación de la 4-2-3-1, y esta ha sido la alineación más ideal de su propio Levante esta propia temporada, con Matthew Ryan en portería, lateral izquierdo para Manu Sánchez, línea 2 centrales para Moreno y Dela, lateral derecho para Tollant, 2 mediocentros defensivos como Arriaga y Ola Sagasti, en la media punta Pablo Martínez, en la banda izquierda Karim Tunden, en la banda derecha Víctor García y arriba Carlos Espi,
11 del Levante, que ha sido así el 11 tipo, y que como veis es una plantilla bastante justa para Primera División. Sí que es cierto de que es un equipo que tiene muchísimo potencial ofensivo, pero defensivamente, quitando al portero Ryan y al lateral derecho Toliant, es un equipo que se queda muy corto para Primera División, y pese a todos los handicaps que ha tenido Luis Castro, incluido también la lesión que ha tenido un jugador que era clave el inicio de su etapa, como es Carlos Álvarez, pues ha sido un entrenador que ha sabido adaptarse y conseguir la permanencia, siendo sin duda un trabajo espectacular el que ha conseguido. Y bueno, ya está tardando Levante en hacerle una estatua. Esta es mi opinión de por qué se merece una estatua a Luis Castro. Imagino que todos los que habéis llegado a este punto del vídeo estáis de acuerdo con mi opinión. Si no estáis de acuerdo, me lo podéis dejar en la caja de comentarios sin ningún tipo de problemas. Y bueno, hasta aquí este propio vídeo que os acabo de hacer hablando de por qué Luis Castro se merece una estatua en el Levante. Y nada más, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vais subiendo a mi propio canal de YouTube. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube Fútbol. En modo podcast no tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable que me sigáis por allí. Nos vemos, chao.